Bienvenida, bienvenido a Intranatura, un podcast en el que recorreremos el maravilloso mundo de las plantas medicinales a través de ese magnífico arte, de esa ciencia milenaria que es la herbolaria, el uso de estas plantas medicinales de nuestro entorno para poder restaurar, mejorar la salud en cualquiera de las etapas vitales. Yo soy Cristian Gilaberte, soy herborista, es un placer tenerte al otro lado. Llevo ya bastantes años dedicándome a la herbolaria, al uso de plantas medicinales a través de asesorías personales, cursos, talleres. Y bueno, ahora mismo pues vivo en un pueblecito, en una comarca del Rincón de Ademuz, se llama, y rodeado igualmente de plantas medicinales, de mucha naturaleza, y me he animado a crear este contenido, este podcast, para aprender entre todos y entre todas, ¿verdad? Pues a aprovechar y a sacar el máximo partido, con seguridad siempre y garantizando la eficacia de estas aliadas enraizadas vegetales que nos rodean y que, tantas virtudes y tantos secretos y tesoros guardan para nosotros. Toda mi familia procede del mundo rural y desde que tengo memoria he estado vinculado a las montañas, a los campos, a las huertas y a todas las tradiciones y costumbres de este territorio. Y la verdad, he de confesar que esto desde luego ha sido mi motor, ¿no? de crecimiento en relación a la naturaleza y concretamente a la herbolaria, pero he de decir que de pequeñito no me gustaban mucho todas las cosas que llevasen hojas y fuesen verdes, no comía muchas verduras, no era yo muy asiduo de esto y la maravilla de la vida me llevó a tener algunas dolencias, algunas afecciones de salud y mi buena abuela, Saturnina, que vivía con nosotros, me dio una infusión de manzanilla y yo estaba tan malito que dije, tengo que probar esto porque no quiero estar sufriendo más tiempo. Y recuerdo el efecto tan balsámico que tuvo esta primera infusión de manzanilla sobre mi salud y esto quizás sucedió con 6 o 7 años y a partir de este momento se despertó de verdad este interés por la herbolaria y por las plantas medicinales. A partir de este momento, ya más tarde, por supuesto, cuando tuve edad para ello, me formé como técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y me formé además en instituciones como la Universidad de Barcelona, en fitoterapia, en el uso de plantas medicinales para abordar problemas de salud y en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales, donde tengo la suerte de formar parte del equipo del centro y en muchas más escuelas para cada vez ir especializándome y pudiendo ofrecer muchos más recursos en lo que se refiere a esta bonita disciplina que es la herbolaria. Y qué decir, después de mucha insistencia por parte de clientes, de alumnos y de las personas que tengo la suerte de tener cerca y, como no, por supuesto, movido por mis ganas de compartir este fascinante y apasionante mundo de la herbolaria, me he animado a crear estos pequeños episodios con contenidos de herbolaria para ir aprendiendo sobre qué plantas medicinales podemos emplear en según qué trastornos o dolencias, cómo emplearlas con seguridad y con eficacia, cómo cultivar plantas medicinales, dónde podemos encontrarlas, cómo elegir un buen laboratorio y muchos aspectos más importantes e infinitos al final que tienen que ver con la herbolaria. Por supuesto, y esto vaya por delante, nada de lo que se expone aquí sustituye el consejo médico profesional del profesional sanitario pertinente. Es decir, esto es información complementaria, divulgativa, que podemos usar, pero siempre, ya sabéis, bajo supervisión del profesional sanitario que nos corresponda según nuestra dolencia. Y entrando en materia, podemos preguntarnos, bien, ¿y el término herbolario, herbolaria, qué quiere decir? Pues si nos dirigimos a la Real Academia de la Lengua Española, a la RAE de toda la vida,
podemos ver que la palabra herbolaria, o herbolario, procede de un término latino conocido como hérbula, que quiere decir hierbecita. Hérbula viene del término, deriva del término latino también, herba, que es hierba. Por lo tanto, hérbula es un diminutivo de herba y, bueno, herbolario en este caso vendría de ese término que es como hierbecita, ¿verdad? Bien, algunas de las acepciones de herbolaria es pues persona que se dedica a recoger hierbas y plantas medicinales, persona que es gerente, que tiene un herbolario, una tienda, por supuesto, en la que se venden hierbas y plantas medicinales, y también la botánica aplicada a la medicina. Estas son algunas de las acepciones del término herbolaria. Pero podéis encontrar también otra palabra que se usa mucho, que es la palabra herbología. En estos días cada vez está más empleada. En cambio, herbología, pese a que el concepto es muy similar al de herbolaria, ya nos habla de un estudio más pormenorizado de los principios activos contenidos en las plantas medicinales y de las propiedades y aplicaciones medicinales de las hierbas, ¿no? de las hierbas medicinales. Entonces, digamos que herbología tiene este aura de ciencia, quizá un poquito más que herbolaria. Y un término todavía más conocido, más extendido, sobre todo comercialmente si cabe, es el término de fitoterapia, que seguro que muchas y muchos de vosotros lo habéis escuchado. Fitoterapia está compuesta esta palabra de un prefijo que es fito, que procede de un término griego, fitón, que viene a decir o a significar planta o vegetal, y terapia, que este prefijo nos viene a decir, este sufijo, perdón, nos viene a decir que es cura, tratamiento. Por lo tanto, fitoterapia es el tratamiento, la cura, usando para ello plantas medicinales, ¿no? Es decir, plantas o vegetales. Realmente es bastante interesante esto, ¿verdad? Porque cuando el ser humano se nos ocurrió, nos dio por mirar a nuestro entorno y dijimos, oye, aquí hay una serie de raíces, flores, hojas, semillas que pueden ser muy útiles en caso de problemas de salud, no solo usadas como alimento, como combustible, como refugio o como herramientas, ¿no? Sino también como fuente de salud, como una farmacia natural. Pues fijaros, si nos remontamos a la historia, a los primeros registros arqueológicos que tenemos de el uso de plantas medicinales para resolver problemas de salud, es decir, un uso terapéutico o ritualístico de plantas medicinales, nos tenemos que remontar nada más y nada menos que hace 60.000 años en la zona del Kurdistán iraquí. Hay unas cuevas, las llamadas cuevas de Shanidar, y en estas cuevas se encontraron, ya os digo, con 60.000 años de antigüedad, se encontraron restos de unas plantas del género senecio y del género efedra, que, ojo al dato, eran usadas por los neandertales, ni siquiera por nuestra especie humana moderna, sino por los neandertales. Es una auténtica maravilla y esto ya nos muestra la cantidad de tiempo que hace, ¿no?, que empleamos plantas medicinales para la salud y realmente, si lo pensamos, estos son los registros más antiguos arqueológicos, pero es importante entender que las plantas medicinales, el reino vegetal, estuvo mucho antes asentado y desarrollado en este planeta Tierra, en esta nave espacial, ¿no?, que llamamos planeta Tierra, que el reino animal. Por lo tanto, cuando nosotros salimos del charco de agua y empezamos a explorar y a conocer la tierra emergida, las tierras emergidas, el reino vegetal, las plantas ya estaban muy asentadas, muy desarrolladas y bueno, ya desde que estamos aquí, digamos que las tenemos al ladito y las empleamos. Fue a partir de estos orígenes, desde que establecimos una bonita historia de amor con el reino vegetal y con las plantas medicinales, que nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Es importante entender que sin las plantas medicinales y sin el reino vegetal, sin la ayuda de la madera, del alimento que nos proporciona, del combustible que nos ha suministrado, no hubiésemos podido ni siquiera imaginar llegar al estado evolutivo, como especie, ¿no?, como humanidad, en el que nos encontramos actualmente.
Entonces, pues hay que agradecerles mucho en este caso. Pero ni mucho menos se han dejado de emplear plantas medicinales en la actualidad. De hecho, existen muchos medicamentos, fármacos regulados por la Agencia Europea del Medicamento y por la AEMS, por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que sus formulaciones son exclusivamente de plantas medicinales, son medicamentos a base de plantas medicinales o en su formulación llevan algún principio activo de plantas medicinales. Entonces, aquí podemos encontrar, fijaros, por poneros algunos ejemplos, simplemente el Taxol, que se emplea, es un principio activo que se emplea en procesos oncológicos, sobre enfermedades del cáncer, y procede de un árbol emblemático que crece en la península ibérica, que es el tejo, el Taxus baccata, aunque hay otras especies también de tejos. Y bueno, tiene una fama un poco controvertida este árbol, ya os digo, tiene una gran historia muy emblemática, es el árbol de la vida y de la muerte, son muy longevos en el tiempo los tejos y al mismo tiempo son extremadamente venenosos también si los consumimos, ¿no? Casi todas las partes del tejo, salvo el arilo, la carnecita, el mesocarpio del arilo, ¿no? Del frutito rojo que tienen. Pero vamos, son unos árboles que incluso los pastores, fijaros, decían que no era adecuado dormir ni siquiera una siesta, echar una cabezada a la sombra de un tejo, porque podíamos tener pesadillas o levantarnos mareados. O sea, ya la tradición popular nos habla de esto. No obstante, como todo en su justa medida y bien elaborado, el principio activo del tejo es muy interesante y se usa en medicina. Asimismo, también encontramos la morfina, por ejemplo, que procede de una planta además que es bellísima, de una flor que es la adormidera, y el nombre botánico es Papaver somniferum, que también crecía en nuestra península ibérica y crece, y bueno, se emplea, ¿no? Se extrae el látex de las cápsulas todavía verdes y de ahí podemos obtener esta morfina. Algo mucho más conocido es la aspirina. Seguro que os suena el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Bueno, pues el ácido acetil salicílico está inspirado, viene del ácido salicílico, que a su misma vez procede de la salicina, que se encuentra en la corteza de las ramillas jóvenes de algunas especies de sauce, como el blanco, el Salix alba, o el ceniciento, el Salix purpurea, y en más plantas. Pero veis, un medicamento tan conocido, tan empleado como la aspirina, pues también procede de alguna manera del mundo natural. Esto son algunos ejemplos muy sencillos, un pequeño ramillete, pero son muchísimas las plantas medicinales que actualmente se emplean forman parte de medicamentos, y son muchas más, yo creo, todavía las que forman parte de complementos alimenticios que podemos encontrar también en farmacias o en herbolarios y en otros comercios especializados. O sea que fijaros, todavía hoy se usan muchísimo. Y ojo al dato, porque tan solo tenemos bien investigada un 6% de la flora vascular mundial. Es decir, nos queda un 94% de flora vascular del reino vegetal por investigar rigurosamente, científicamente, sobre sus principios activos y sus acciones terapéuticas sobre el organismo. Esto yo creo que estamos todavía en la prehistoria dentro de lo que es la herbolaria, la fitoterapia, porque tenemos todo el camino prácticamente por recorrer. Y es una gran noticia realmente, porque, bueno, ¿quién no nos dice, verdad, que en algunas plantas pues podamos encontrar remedios, curas para bueno, muchas enfermedades que quizá hoy puedan ser algo difíciles de tratar? Y también yo creo que este dato, ¿no?, de que todavía queda un 94% de flora por investigar, nos hace entrenarnos en una mente conservacionista, ¿verdad? No podemos ir degradando los ecosistemas, ya que en ellos se encuentran muchas plantas que pueden tener un potencial medicinal que todavía no conocemos a nivel científico, aunque muchas de ellas sí que existe un uso tradicional por las comunidades humanas que allí que están en ese territorio donde crecen esas plantas medicinales. Y es que la herbolaria o la fitoterapia puede ser útil hasta en más del 90% de las ocasiones
en las que acudimos a atención primaria, más que nada porque la mayoría de veces que vamos a atención primaria suelen ser por dolencias de carácter leve, moderado o crónicas, ¿no? Por ejemplo, una inflamación, un esguince, una gastroenteritis, migrañas, una cefalea, gripe, catarro, y en todas estas dolencias que suelen ser comunes, la fitoterapia, la herbolaria, las plantas medicinales tienen mucho que decirnos. Como todo, hay que estar bien asesorado, no vale que muchas veces, ¿no? Me ha dicho la vecina que esto viene bien para tal. A veces las vecinas, los vecinos se equivocan y es importante pues, que un profesional sea el que nos asesore sobre qué producto es el más indicado en este caso. Fijaros, hay muchas cosas que esto yo lo he visto mucho en asesorías y bueno, durante mi vida laboral en este caso. Y es que en ocasiones vienen personas y dicen, no, si es que esto de las plantas medicinales realmente no funciona. Yo no lo sé, no tuve no sé qué problema de salud y tomé esto y a mí no me hizo nada. En muchas ocasiones es por una mala asesoría, ¿no? Porque el producto no es el adecuado o la planta medicinal no es la adecuada o la hemos elaborado de una manera que no es la más acertada, la más indicada para poder garantizar un potencial o una eficacia terapéutica. Esto, por ejemplo, lo he visto mucho con las infusiones de tomillo, algo tan habitual. Yo aquí en el pueblecito donde vivo muchas veces hago talleres, actividades en otros pueblos cercanos de la zona de donde vivo. Yo vivo en Vallanca, en el rincón de Ademuz, y bueno, quizá voy a pueblos de Teruel, y allí pues vienen, o a pueblos de Cuenca, y claro, son pueblos con 40, 50, 60, 80 habitantes, y muchas veces vienen personas mayores que han usado durante toda su vida las plantas medicinales. Y yo aprendo un montón, vaya esto por delante, aprendo muchísimo de estas personas y siempre voy anotándome un montón de cosas cuando estoy realizando algún tipo de actividad o taller allí. No obstante, cuando pregunto cómo realizan el tomillo, en muchas ocasiones hay una diferencia de opiniones, ¿no? Porque hay personas que el tomillo pues lo ponen en una cazuela y lo dejan 10 minutos en agua caliente, otras personas lo ponen también en una cazuela con agua y lo hierven durante 5 minutos y lo dejan reposar. Y claro, aquí viene la duda, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de poder extraer los principios activos a través de una infusión, en este caso, del tomillo, que es tan abundante por esta zona, del Thymus vulgaris? Bien, aquí, por ejemplo, es un caso yo creo que es un ejemplo bastante interesante, porque el tomillo, los principios activos que tienen pues, las propiedades antisépticas, antibacterianas, antiinflamatorias, expectorantes, son unos principios activos contenidos en el aceite esencial del tomillo, que es el timol y el carbacrol. Entonces, estos principios activos son termolábiles y esto quiere decir que cuando se exponen a altas temperaturas, pues se volatilizan y se pierden. Por lo tanto, si nosotros hervimos el tomillo, pues bueno, lo que va a suceder es que esos principios activos, cuando la temperatura del agua esté caliente, se van a ir volatilizando y no van a quedarse en el agua, que es lo que finalmente, en ese disolvente, que es el agua, que es el que vamos a tomar para poder tener ese efecto terapéutico en caso pues, de un catarro, por ejemplo, o una gripe. Por lo tanto, el procedimiento para poder hacer una infusión de tomillo que sea más eficiente es poner agua al punto de ebullición, es agua sola. Cuando el agua empiece a hervir la apagamos y bueno, está caliente a unos 90 grados pero sin hervir. Aquí incorporamos el tomillo, las hojas y la flor de tomillo. Esto es muy importante porque los principios activos también del tomillo, cuando la planta tiene mayor concentración es en su estado de floración. Una vez la flor pasa y empieza a generar semilla, la concentración de principios activos baja enormemente. Por lo tanto, tiene que ser un tomillo recogido, cosechado en una época, bueno, pues adecuada, ¿no? Que es durante la floración. En este caso, ese tomillo en flor lo incorporamos en agua, como digo, caliente pero sin hervir, y tapamos el agua. Esto es muy importante. Ahí tapamos la cazuela, perdonad, con el agua dentro. Esto es sumamente importante porque al tapar esta taza o esta cazuela donde tenemos el agua caliente,
evitamos que, aunque no esté hirviendo, ese calor haga que volatilicen, que se pierdan los principios activos que tiene el tomillo, que son los que nos interesa tomar. Entonces lo tapamos, lo dejamos reposar durante unos 5 minutos o 6 y entonces ya podemos destaparlo y colar ese agua o la taza y ya disfrutar de la infusión, bebérnosla tranquilamente. Esta infusión va a ser bastante más efectiva que una infusión en la que no he tapado el agua en la taza, ¿verdad?, durante un tiempo y no la he dejado reposar, o sobre todo si he hervido el tomillo. Muchas veces cuando se hierve una planta medicinal, en este caso el tomillo, da la sensación de que quizás esa infusión sea más, que ya no sería una infusión, sería una decocción, ¿no? Pero que ese preparado es más fuerte, más intenso, porque tiene un sabor más astringente y más potente. Esto es debido a que cuando hervimos una planta, en este caso el tomillo, como digo, se extraen, se disuelven en el agua unos principios activos también conocidos como taninos. Estos taninos tienen esa diríamos, característica en el paladar de astringencia y de darle ese sabor más fuerte, como más potente a ese preparado. Pero realmente los principios activos que nos interesan, este timol, este carvacrol, se han perdido en gran parte debido a la temperatura. Así que, por resumirlo, si hacéis una infusión de tomillo, recordad que tenéis que dejarla en el agua sin hervir y dejarla tapada durante unos 5 minutos. También es recomendable, si el tomillo y la flor no son frescos, no son recién cosechados, que seguramente es lo habitual porque es como lo venden en las herboristerías y en otros lugares, sería adecuado rehidratar también esta planta medicinal, dejarla durante otros 5 minutos previamente a someterla a calor en agua tibia, en un poquito de agua tibia, lo suficiente para que se moje y que esas fibras secas de esta planta se rehidraten. Esto va a favorecer que una vez calentemos ese agua con la planta, bueno, pues puedan extraerse de forma más eficiente los principios activos contenidos en ella. Es una infusión de tomillo, fijaros, algo muy habitual, pero que tiene su ciencia, tiene su arte, y para poder aprovechar el tomillo en caso de catarros y resfriados, cuadros catarrales y gripes y este tipo de dolencias donde solemos tomar tomillo con miel y estas cosas, pues sería importante y os recomiendo que lo elaboréis de esta manera. Como veis, cada planta medicinal tiene sus características, su modo de empleo, su óptimo momento de cosecha, sus indicaciones, su seguridad. Cada planta medicinal es un mundo en sí mismo y nos revela muchas cosas. Por eso yo también siempre me gusta compartir que la herbolaria no se aprende encerrado solamente en un laboratorio o digamos leyendo mucha literatura sobre el tema, ¿no? Guías, libros para aprender, que por supuesto eso es indispensable, es decir, hay que, pues si nos gusta, ir nutriéndonos, ¿no?, de esta información, pero es muy importante salir al campo, vincularnos directamente con las plantas medicinales que crecen en nuestro entorno, ver cómo crecen, de qué manera crecen asociadas, juntas, cuándo florece una y florecen las otras, en cada estación cómo se desarrollan, ¿verdad? De hecho, antiguamente, antes de la época moderna nuestra actual, muchas formulaciones en herbolaria se combinaban las plantas medicinales en función de cómo crecían juntas en su entorno natural, pues se creía, ¿no?, que si una planta crece al lado de otra, es decir, por ejemplo, si un tomillo crece al lado de una salvia o de un espliego o de una ajedrea o de un enebro, es porque entre ellas hay una especie de sinergia que complementa su acción y su seguridad, en este caso, y la potencian en el organismo de un modo amable. Esto a mí me gusta mucho, esto tiene que ver más con un uso tradicional, ¿verdad?, alquímico casi de la herbolaria. Pero bueno, hay que tener en cuenta siempre todas las fuentes de información. Lo que es seguro es que tenemos que salir a la montaña para
poder aprovechar y conocer lo que tenemos cerca. Ahora mismo además hay muchas aplicaciones de móvil que nos permiten saber, ¿no? Exactamente con una buena foto o varias qué planta tengo delante o por lo menos qué género botánico tengo delante, aunque quizá pueda fallar en la especie. Bien, en mi canal de Instagram y en Telegram se llama Internatura. También podéis encontrar mucha información de todo lo que he ido publicando y sigo publicando sobre plantas medicinales y sus usos con evidencia científica y también con evidencia empírica tradicional de cómo los hemos empleado los seres humanos. A partir de este momento mi intención es realizar un episodio de este podcast cada 2 semanas, más o menos, y vamos a ir viendo y tocando diferentes temas. Dentro de 2 semanas me gustaría abordar las plantas medicinales adecuadas y los preparados para abordar los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño. Actualmente España, de hecho, es el primer país mundial en el consumo de unos fármacos que son las benzodiazepinas. Seguro que os suena el tranquimacin o la fluoxetina o el citalopram y este tipo de fármacos que, lamentablemente tienen muchos efectos secundarios sobre el organismo, efectos adversos indeseables y en este caso la herbolaria, la fitoterapia nos muestra que existen plantas medicinales muy seguras y efectivas tomándolas del modo adecuado para poder ayudarnos, ¿no? a mejorar estos tipos de trastornos de ansiedad y trastornos del sueño. Para mí, si algo tiene la herbolaria, una de sus ventajas es la seguridad. Normalmente todos los productos de plantas medicinales suelen ser bastante más seguros que sus homólogos de síntesis química, los medicamentos de farmacia habituales de síntesis, ¿no? que se comercian, ya que muchas plantas medicinales son una mezcla muy compleja, un cóctel químico que ayudan a que nuestro organismo pueda metabolizar esos químicos mejor y expulsar lo que no es adecuado de nuestro cuerpo y generan menores efectos adversos. No obstante, no hay que caer en la trampa, ya sabéis, de creer que lo natural es inocuo. No es así. Lo natural tiene efectos sobre el organismo, igual que tiene efectos balsámicos, virtuosos, terapéuticos, también tiene efectos nocivos o puede tenerlos. Así que, como digo, es importante estar siempre bien asesorado. Hay muchas plantas extremadamente venenosas, tóxicas en el campo, muy extendidas en nuestra región, como pueden ser la cicuta, el beleño o el estramonio, y no todo es apto para ser recogido en el campo. Por eso, aunque salgamos al campo, siempre debemos cosechar lo que tenga la seguridad al 100% de que es de la identificación, es decir, he identificado correctamente ese taxón vegetal, esa planta medicinal, y sé sin ningún tipo de dudas que me encuentro delante de una salvia o del perejil silvestre o de cualquier otra. Pero para ello es necesario tener esa seguridad. Si no la tenemos, es mejor preguntar a alguien que sí que la tenga y no cosecharla, porque podemos intoxicarnos. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo capítulo del podcast. Gracias si habéis llegado hasta aquí. Gracias por escucharme, espero que os haya servido de utilidad la información que he compartido hoy, y seguiremos navegando, claro que sí, por estos mares tan bonitos que nos trae la herbolaria y que tenemos delante accesible y a nuestra disposición. Un abrazo y muy feliz día. Chao.